Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a estos seminarios y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Óscar de la Fuente, que viene de la Universidad Complutense. Él estudió en la Autónoma, pero luego hizo la tesis doctoral bajo la dirección de Javier Rojo en la Universidad Complutense de Madrid. Estuvo 2 años en Berlín de estancia haciendo química de superficies y ahora pues lleva unos años, 5 años en la Complutense con la beca Ramón y Cajal, y hoy nos va a contar pues cosas muy bonitas de simulación a partir de primeros principios, de cosas muy pequeñas, mucho más pequeñas las que podemos ver aquí. Si cuando quieras, muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Sí que quería hablar de simulaciones atomísticas, hacer una presentación de un trabajo que hicimos hace unos años, de hecho fue parte de mi tesis, y os lo quería presentar porque sé que aquí hay gente dedicada a desarrollar un modelo de dinámica de dislocaciones en 2 dimensiones, entonces me parece una buena idea dedicar 5 o 10 minutos a una realización experimental de un sistema de dislocaciones en 2 dimensiones, que además le tengo bastante cariño porque bueno, fue parte, ya os digo, de mi tesis. Antes de pasar a ver este sistema de dislocaciones en 2 dimensiones, es muy importante entender sobre qué superficie conseguimos realizar estos experimentos. Es la superficie reconstruida del oro con orientación 001, reconstruida 5×20. Esto es un material FCC, el oro, y la orientación 001 tiene simetría cuadrada. Pero la última capa en este sistema, también ocurre en el iridio y en el platino, reconstruye adquiriendo una simetría hexagonal para adquirir de esa manera una mayor coordinación los átomos de superficie. Lo que ocurre entonces es que una capa hexagonal sobre un sustrato cuadrado no existe un registro y por lo tanto esa falta de registro, esa falta de acoplo entre la última capa hexagonal y la segunda capa cuadrada se traduce en una corrugación. Hay un misfit entre las dos capas y esa es la corrugación que podemos ver en estas imágenes. Esta es una imagen de microscopía de efecto túnel y de hecho en ciertos lugares se puede apreciar muy bien la simetría hexagonal de la última capa, ¿vale? El periodo 5 es este periodo de aquí a aquí, 6 filas atómicas en la superficie por 5 filas atómicas de la segunda capa y 20 es esta otra periodicidad en la dirección paralela a la reconstrucción. Esta es la resolución que os voy a mostrar a partir de ahora de esta superficie. Es una resolución menor donde estas 6 filas de átomos se traducen en esta resolución en estas filas, que ya os digo, son filas de la reconstrucción, no son filas atómicas. Una cosa importante de esta reconstrucción, de esta capa hexagonal sobre el sustrato que mantiene la simetría cuadrada, es su carácter flotante, en el sentido de que la cohesión, la coordinación de los átomos de la superficie es más fuerte entre los átomos dentro del propio plano que con los átomos de debajo del plano hexagonal. Eso le da un cierto carácter flotante que es fundamental a la hora de explicar lo que vemos más adelante. Sobre esta superficie realizamos diferentes experimentos de bombardeo iónico de baja energía es 1 kilotronvoltio, y estudiamos la evolución morfológica de esta superficie con el bombardeo iónico. Bombardeábamos con con iones de argón a distintas dosis y también a diferentes flujos. Y observábamos, ya os digo, la evolución estructural relacionada con diferentes transiciones de fase en la reconstrucción, también con la aparición de islas de vacantes, etc. A muy altas dosis esta superficie puede nanoestructurarse. Esto es un ejemplo de bombardeo iónico de una técnica física capaz de nanoestructurar una superficie con un orden a corto y medio alcance relativamente bueno, como se puede ver ahí en esa función de autocorrelación de la imagen. Pero las dislocaciones en 2 dimensiones aparecían en el otro extremo de dosis y de flujo. A muy baja dosis y a muy bajo flujo, estos eran los defectos que aparecían en la superficie. Básicamente veíamos 2 conjuntos de defectos. Estos defectos alargados, que se ven como depresiones, de hecho es como las llamamos, depresiones alargadas en la dirección de la reconstrucción, con una profundidad de tan solo 0,6 angstroms. Lo que veis aquí, bueno, lo más oscuro es lo más bajo y lo más claro es lo más alto. Y luego veíamos otros tipos de defectos que aparecían como dislocaciones en las filas de la reconstrucción. Filas de la reconstrucción que de repente se cortaban en un punto y las 2 filas adyacentes se cerraban sobre ese punto, ¿no? Una dislocación
Parece una dislocación, pero realmente esto no son filas atómicas, son filas de la reconstrucción. Realmente son 6 filas atómicas. Y estos defectos, repito, no son islas de vacantes, no tienen la profundidad necesaria para ser islas de vacantes, que son los defectos típicos que se forman con el bombardeo iónico de baja energía. Para entender qué ocurría, es necesario saber qué pasa cuando un ion impacta sobre una superficie. Lo más importante es que después del impacto y después de todos los sucesos que tienen lugar debajo de la superficie, las cascadas, subcascadas, etcétera, existe una recombinación, y para estos parámetros de bombardeo iónico y a temperatura ambiente, básicamente lo que queda finalmente en la superficie son un par de vacantes en la superficie. Así que, en función de la movilidad de esas vacantes, es posible estudiar cuál es la formación, la evolución, mejor dicho, morfológica de la superficie. Hicimos unas simulaciones de dinámica molecular a temperatura finita. Esta es una simulación de la superficie reconstruida. Este es el periodo 5 de la reconstrucción y este es el periodo 20. Colocamos unas vacantes aleatoriamente en la superficie y dejamos evolucionar el sistema con dinámica molecular. Lo que ocurría de aquí a aquí, se ve muy rápidamente, es que las vacantes siempre migran a la parte alta de la reconstrucción, básicamente porque tienen ahí menor energía. El átomo tiene más energía en la parte alta de la reconstrucción por la forma curva de la misma, porque tiene ahí una menor coordinación y por lo tanto las vacantes tienen menor energía. Una vez que las vacantes han trepado a la parte alta de la reconstrucción, su difusión siempre es anisótropa a lo largo de la reconstrucción. Y así es fácil entender que de esta manera las vacantes se agreguen en forma de filas. Las vacantes, una vez que suben a la parte alta de la reconstrucción y migran, como muestran las simulaciones de dinámica molecular, a lo largo de la fila de reconstrucción, forman vacantes, y debido al carácter flotante o pseudoflotante, porque bueno, una interacción con el sustrato evidentemente hay, pero debido al carácter pseudoflotante de esa superficie hexagonal reconstruida, las dos filas laterales de la fila de vacantes, las dos filas atómicas laterales de esta fila de vacantes, colapsan lateralmente y forman dos dislocaciones. Y ese es el mecanismo que propusimos para la formación de estos defectos. De manera que estos dos puntos, estas dos dislocaciones, realmente son este punto y este punto de cada uno de estos defectos. Y el deslizamiento eventual de una de estas dos dislocaciones da lugar a estos pares de defectos que se aprecian también en la imagen. Ese deslizamiento puede tener lugar debido a la activación térmica o debido también al impacto de algún ion cercano que favorece esa difusión. Y estructuralmente, estas son dislocaciones realmente bidimensionales, ¿vale? Y de hecho el sistema se comporta en cierto modo como un sistema de dislocaciones bidimensionales. Observamos ciertas reacciones, por ejemplo, este es un antes y un después, dos imágenes de la misma zona. En el antes, aquí por ejemplo, vemos, bueno, aquí se ve mejor, se ven dos dislocaciones individuales y por deslizamiento de una de ellas forman una depresión. Se enfrentan las dos dislocaciones. Aquí por ejemplo se observa la desaparición de esta depresión, pasa de aquí a aquí, la depresión ha desaparecido probablemente por la incorporación de adátomos al núcleo de las dos dislocaciones y por climbing van cerrándose y finalmente desaparecen. Aquí por ejemplo se observan dos depresiones, es decir, 4 dislocaciones, dos dipolos, y estas dos dislocaciones con vector de Burgers opuesto se aniquilan para dar lugar finalmente a estas únicas dos dislocaciones que se ven aquí y aquí. También, por ejemplo, se puede observar diferentes zonas de la superficie con distintas orientaciones que bueno, podría considerarse de alguna manera una especie de frontera de grano de ángulo bajo acoplado con la sucesión de varias dislocaciones. Luego, bueno, también vimos que estas depresiones, estas dislocaciones en dos dimensiones mostraban una mayor tendencia hacia la absorción de gases, debido probablemente al campo expansivo que hay alrededor de esas dislocaciones y que de hecho estaban de acuerdo con una serie de cálculos de DFT que se hicieron anteriormente. Y nada, bueno, simplemente quería mostraros esto como un ejemplo experimental que yo creo que fue la primera evidencia directa de un sistema de dislocaciones en dos dimensiones. Si tenéis alguna pregunta antes de pasar a la parte de simulaciones. Bueno, entonces, este es el verdadero tema de la charla, estudios de deformación plástica
en superficies mediante simulaciones atomísticas, en superficies de oro. Lo que más interesados estamos, como muchos de vosotros, es en la relación entre propiedades físicas y defectos en el sólido. Más concretamente, en esa relación en el área de las propiedades mecánicas, como también la mayoría de vosotros, porque si bien es importante esa relación en cualquier área de la física, propiedades ópticas, magnéticas, probablemente es en la mecánica donde esta relación esta conexión es más fuerte, ¿no? Entonces, si no... estamos interesados en esta relación, sobre todo, también como muchos de vosotros, a escala nanométrica, y esto tiene consecuencias. Una de ellas es que en un material nanoestructurado, debido a razones de volumen, es probable que no existan o que la densidad de defectos previos, concretamente de dislocaciones previas, esté reducida o prácticamente no existan dislocaciones previas, con lo cual los mecanismos de nucleación de nuevas dislocaciones durante cualquier proceso plástico cobra una mayor importancia. Esto ocurre también en pruebas de nanoindentación, cuando la punta es suficientemente pequeña, la densidad de dislocaciones de un material normal es suficientemente baja como para que la punta, el campo de tensiones de debajo de la punta, sea suficientemente pequeño como para que no exista ninguna dislocación previa en esa región, y por lo tanto la plasticidad no esté determinada ni por la puesta en movimiento de dislocaciones previas ni por la activación de fuentes, sino por la nucleación de nuevas dislocaciones. Y es en este área en la que evidentemente la nucleación de defectos cobra un mayor interés. En pruebas de nanoindentación, no se ve aquí muy bien, que se ha hecho sobre diferentes superficies, se observa que la tensión crítica a la cual el material desliza, el material forma dislocaciones, es del orden, y en muchos casos muy parecido al valor teórico. Y de esta manera estamos probando que lo que estamos deformando plásticamente es un material perfecto, un material que previamente no tenía dislocaciones. Esto no está, por supuesto, tan claro, pero al menos conceptualmente sí que creo que se puede decir así. Así, en este sentido, hemos hecho diferentes experimentos en los pasados años, en los últimos años, de nanoindentación sobre superficies planas, tanto con experimentalmente con un microscopio de efecto túnel, como con simulaciones, y así hemos visto diferentes configuraciones de dislocaciones que aparecen en estas condiciones. Esto, por ejemplo, son unos lazos de dislocación, semilazos más bien, porque los corta la superficie. Aquí vemos una imagen de la estructura por debajo, una simulación atomística, formado por 4 dislocaciones parciales de Shockley, una dislocación Sterrod. Bueno, son dislocaciones que se propagan a lo largo de las direcciones paralelas de la superficie. Estos son los puntos de indentación, y a lo largo de las 2 direcciones compactas de esta orientación, que es la 001 de nuevo, se propagan esos defectos que, bueno, existen en todos los FCC, por lo menos se ha visto en plata, en cobre, existen. Luego también otros mecanismos que hemos observado son los mecanismos de formación del material apilado alrededor de los puntos de indentación. Esto es una imagen del material apilado después de una primera nanoindentación, y esto es después de una segunda nanoindentación, y lo que se puede ver es que, aparte de la creación de nuevos defectos, por supuesto, se observa también la superposición de los defectos generados por la segunda nanoindentación sobre los defectos generados por la primera nanoindentación. La morfología de este material apilado, a los 4 lados del punto de indentación, pues que siguen las direcciones cristalográficas, hay escalones diagonales, hay dislocaciones helicoidales, aquí se ve perfectamente una de ellas, se superponen las terrazas con las terrazas previas y con las terrazas de la primera y segunda indentación. Todo esto nos llevó a concluir que el material apilado en estas condiciones tiene lugar no mediante la difusión superficial del material expulsado por la punta, sino mediante mecanismos de generación, deslizamiento y cross-slip y deslizamiento cruzado de dislocaciones helicoidales formadas por esa indentación. Aquí pasamos ya intentamos acercarnos de alguna manera a los materiales reales, que básicamente están formados son rugosos, ¿no?
Las superficies planas que os he mostrado antes distan bastante de parecerse a los materiales reales, que ya sabéis que tienen multitud de defectos. Esto es una ilustración de cómo puede ser el contacto mecánico entre dos superficies reales. Tiene lugar entre las diferentes protuberancias, entre las diferentes rugosidades de ambos lados de la superficie. Así que el área de contacto se ve muy reducida, evidentemente. Esto tiene importancia también, por ejemplo, en el área de la fricción con desgaste, la fricción con actividad plástica. ¿Cómo podemos, este tipo de superficies, por supuesto, con las técnicas de las que disponemos, es muy difícil conocer cuáles son los mecanismos de plasticidad básicos con superficies tan rugosas, tan reales? Así que pensamos que cualquiera de estas protuberancias pueden aproximarse como una sucesión de escalones. Y lo que pretendemos entonces es saber qué ocurre con la plasticidad incipiente en cada uno de estos escalones, o en superficies escalonadas, que yo os digo que es un paso para intentar entender, para intentar aproximarnos al mundo real. En este sentido, ha habido varios trabajos en los últimos años. Aquí, por ejemplo, sobre superficies de oro, hicieron, esto es del año 98 me parece, hicieron indentaciones cerca y lejos de un escalón previo que había sobre la superficie, y observando las curvas de fuerza frente a penetración, conocían cuál era el límite elástico a partir del cual deja de ser ajustable a un comportamiento hertziano y comienza la plasticidad dentro del material. Y lo que vieron es que el límite elástico, según se acercaban al escalón, se reducía para luego volver otra vez a aumentar. Veían evidentemente un efecto en el límite elástico por la existencia de un escalón en superficie, y además decían que este efecto, esta influencia, era de largo alcance. Es decir, que esta punta, este pinchazo que se daba aquí a una cierta distancia del escalón sin haber contacto mecánico con él, se veía influido por la existencia del escalón. Había de alguna manera un efecto elástico, quizá, de largo alcance. Estas son simulaciones ya del año 2002, me parece, o 2004, 2002 me parece. Simulaciones atomísticas donde de nuevo observaban un efecto de la existencia del escalón en la plasticidad. El límite elástico se veía de nuevo, como se observaba en los experimentos, reducido. Lo que decían es que no había en ningún caso efecto de largo alcance, que tenía que haber un contacto mecánico real para que ese efecto tuviera lugar. Y luego esto no está directamente relacionado con la existencia previa de defectos en superficies, o mejor dicho, los autores no lo relacionaron directamente con la existencia previa de defectos en superficie, pero sí que creo que tiene mucho que ver. Estos son pruebas de nanoindentación, a la vez que se tomaban imágenes de microscopía electrónica de transmisión. Seguramente muchos conocéis estos trabajos. Esto es un grano de aluminio indentado por una punta de diamante. Y esto de aquí, no sé si lo veis, es la curva de fuerza frente a desplazamiento. Aquí comienza el contacto claro, sube, y estos saltos de aquí están asociados, son los poppings, los saltos en la fuerza asociados a la plasticidad. Pero se ven una serie aquí está aumentado, se ve una serie de pequeños saltos que se distinguen bastante mal, de hecho pueden confundirse bastante con el ruido, en los que veían una actividad plástica en el interior de los granos. A pesar de que no fueran saltos bruscos en la curva de fuerza frente a desplazamiento, sí que observaban, porque estos dos saltitos aquí están asociados a estas imágenes, y hasta de aquí también, sí que observaban actividad plástica dentro del grano. Y luego, por supuesto, cuando comienzan a aumentar la fuerza, la aparición de estos saltos sí que estaba asociado a un cambio en la morfología interna del grano mucho más claro. Entonces, a pesar de estos trabajos que se han hecho en los últimos años, estos que os he mostrado y otros que ha habido, continúan existiendo muchas cuestiones sin resolver en este campo. Una de ellas, por ejemplo, es cuál es el verdadero papel de los escalones superficiales. ¿Simplemente concentran la tensión o existe algún otro
algún otro mecanismo en el que juegan un papel importante. ¿Cuál es el rango espacial de la influencia mecánica? Corto, largo alcance. ¿Cuál es la naturaleza, las características de las dislocaciones que se nuclean debajo de esos escalones o asociados a esos escalones? ¿Qué ocurre con una superficie escalonada? No con un único escalón, sino con una serie de escalones. ¿Hay alguna interacción de los escalones entre sí o de las dislocaciones que crecen en los escalones? Otra pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que causa esa plasticidad incipiente que os he mostrado antes, que no es detectable o fácilmente detectable en las curvas de fuerza frente a desplazamiento? Bueno, para ello para intentar entender un poco estos problemas, aparte de los trabajos experimentales que ha hecho Violeta Navarro, que está aquí con nosotros con microscopía de fuerzas, también hemos hecho simulaciones de nanoindentación de carácter puramente atomístico. Ya sabéis cuáles son sus ventajas, sus desventajas. Las desventajas que tienen las simulaciones atomísticas es que es básicamente su pequeño rango espacial. Es difícil simular celdas que vayan mucho más allá de 50, 100 nanómetros. El tiempo también está limitado, con lo cual la exploración del espacio de fases pues se ve severamente limitado. La gracia que tiene es que prácticamente es la mejor forma de entender procesos plásticos que dependan absolutamente de la estructura atómica de la materia, ¿no? Hemos utilizado el potencial embedded atom, que es un potencial muy utilizado para simular metales, sobre todo. Está especialmente pensado este potencial para simular metales. Y ya os digo que es un potencial bastante estándar dentro de todas las diferentes implementaciones que tiene. Lo que hemos utilizado para la celda, en cuanto a la celda de simulación, son condiciones periódicas de contorno laterales, en X y en Y. El fondo de la celda de simulación se mantiene rígida para evitar que durante la nanoindentación, evidentemente, toda la celda se desplace hacia abajo. El indentador que hemos simulado es un potencial esférico repulsivo. Es una esfera no perfectamente dura, bastante dura, tan dura como para asegurarnos de que únicamente los átomos en superficie están en contacto con esa esfera. Y la indentación tiene lugar no mediante simulaciones de dinámica molecular. He hecho alguna simulación de dinámica molecular, pero no es ninguna de las que os muestro aquí. Es decir, no seguimos las trayectorias de los átomos en función del tiempo a una temperatura determinada, no. Aquí lo que hacemos es ir bajando el indentador en pasos pequeñitos del orden de 1/100ª de Angstrom e ir relajando el sistema, ir minimizando la energía del sistema hasta encontrar un mínimo local. Una vez que se encuentra, se vuelve a bajar otro poquito y por eso se llama método cuasiestático. De esa manera evitamos el problema de la temperatura. También, evidentemente, nos saltamos cosas interesantes que tiene la temperatura, pero la simulación es más accesible, digamos, computacionalmente hablando. Y bueno, el programa está prácticamente hecho por nosotros. No la herramienta de visualización, que quizá algunos conozcáis, Atomai, que os recomiendo mucho si tenéis que visualizar grandes estructuras a nivel atómico, porque es muy fácil de usar y realmente salen resultados espectaculares. Atomai es la herramienta de simulación. Perdón, de simulación no, de visualización. La herramienta de simulación la hemos hecho nosotros. Este es un ejemplo de curvas de nanoindentación sobre una superficie de oro, 1, 1, 1, con diferentes radios de punta, 15, 10 y 5 nanómetros. Y lo que se observa es un primer comportamiento elástico que se ajusta bastante bien al comportamiento hertziano hasta un punto en el cual hay un salto brusco en la carga, que es en ese momento en el que se forman las dislocaciones por debajo de la superficie. Ese es más o menos el estado en el que nos encontramos. Uy, ¿qué he hecho? Me he ido lejísimos. Perdón. Este es el estado en el que nos encontramos, más o menos en esta parte de por aquí, ¿no?
Además vemos en la superficie, asociado a estas dislocaciones helicoidales que se forman por debajo de la superficie, observamos en la propia superficie la formación de terrazas cristalográficas y también de los puntos de emergencia de esas dislocaciones helicoidales en la superficie, aparte evidentemente de la propia huella de la nanoindentación. Pero es interesante también fijarse en este pequeño saltito que vemos aquí y aquí, ¿vale? Para las dos simulaciones de indentación de mayor radio, y que están asociadas a la aparición previa de unos defectos por debajo de la superficie antes de la aparición de todo el mogollón de dislocaciones helicoidales. En ese punto, que señalo aquí con una flecha, lo que se han formado por debajo de la superficie, esta es una imagen desde debajo de la superficie, visto desde de abajo hacia arriba, son tres galletas formadas básicamente por una dislocación parcial de Shockley alrededor y una falta de apilamiento en el medio, ¿vale? Estas tres galletas se forman en los tres sistemas de deslizamiento existentes en esta orientación 1-1-1, ¿vale? Y estos son podemos decir que son los primeros defectos que se forman, es la primera actividad plástica formada en esta superficie, antes de la actividad plástica ya mayor, la actividad plástica principal. Para seguir el estado plástico del sistema durante la simulación se utilizan evidentemente varias magnitudes, varios parámetros. Estos dos son probablemente los más importantes, o dos de los más importantes. Uno de ellos es el tensor de tensiones atómico, que está definido por esta cantidad que veis aquí. Para un átomo determinado, el tensor de tensiones atómico es el producto de la fuerza de interacción con cada uno de sus vecinos multiplicado por la separación la separación a esos vecinos, ¿vale? Sumado a todos los vecinos y dividido por el volumen atómico. El promedio de esta cantidad para todos los átomos y a lo largo en un promedio temporal es igual al tensor de tensiones macroscópico o del continuo, digamos. Una vez que se tiene el tensor de tensiones para cada uno de los átomos, lo que se puede hacer es proyectarlo a lo largo de las diferentes direcciones de deslizamiento. Ese es el tensor de tensión, la tensión de cizalla resuelta. En un FCC el empaquetamiento, como sabéis, tiene lugar de esta manera y la formación de una dislocación, siendo el plano 1-1-1 el plano de deslizamiento, la formación de una dislocación tendría lugar, en este caso por ejemplo, deslizando de esta posición a su posición equivalente, que sería esta. Eso formaría una dislocación completa, pero como sabéis en un FCC energéticamente es más favorable saltar primero a esta posición no equivalente, que sería una posición HCP, localmente HCP, formando por lo tanto una dislocación parcial, y luego de esa posición HCP saltar de nuevo a la siguiente posición FCC mediante la creación de una nueva dislocación parcial. De esta manera los sistemas de deslizamiento en un FCC incluyen estas direcciones parciales, como se ve aquí en este tetraedro, sería el tetraedro de Thomson. Estos son las aristas del tetraedro, es la separación entre dos átomos, pero las direcciones de deslizamiento son las que veis marcadas aquí con las flechas. En el caso de una nanoindentación que tiene lugar de arriba abajo en esta orientación 1-1-1, existen tres grupos de sistemas de deslizamiento equivalentes entre sí. Por ejemplo, estas tres direcciones que veis en color verde son equivalentes, no existe ninguna diferencia si el indentador es esférico, como es el caso, y luego existen estas otras dos familias, la azul y la roja, con sus correspondientes direcciones por las otras caras del tetraedro, que tampoco son equivalentes entre sí. Y lo que hemos hecho ha sido seguir la evolución de cada una de estas familias de tensiones resueltas a lo largo de estas direcciones en función de la penetración. Ya se ve entonces que partiendo de cero aproximadamente van subiendo las tensiones según aumenta la indentación, y la dirección que mayor tensión recibe es esta de aquí, probablemente porque la
la proyección de la carga que es aplicada en vertical sobre la celda de simulación es más efectiva a lo largo de esta dirección y por lo tanto acumula mayores tensiones. Pero los primeros defectos que vimos, esas 3 galletas, ocurren en el sistema de deslizamiento verde, en el plano paralelo a la superficie. Ocurre concretamente en este punto de aquí, ¿vale? Cuando la tensión resuelta es del orden de 2,4 gigapascales, es decir, por debajo de la tensión crítica teórica, a partir de la cual se supone que debe deslizar el sistema, ¿no? La ley de Smith. Un poquito más adelante, cuando el sistema de deslizamiento rojo llega a una tensión de 4 gigapascales, es entonces cuando nuclean las dislocaciones helicoidales. Es cuando tiene lugar la mayor parte de la actividad plástica. Pero esto es un ejemplo en donde la ley de Smith no se cumple estrictamente, en el sentido de que hay un sistema de deslizamiento en el que nuclean unos defectos previos sin ser esa tensión la máxima del sistema, probablemente por el efecto de la superficie. Estas galletas nuclean unas 4 o 5 capas por debajo de la superficie y probablemente fuerzas imagen o algún tipo de efecto relacionado con la superficie influye para que nucleen sin ser las tensiones de mayor valor, en el sentido de mayor valor resuelto. Aquí, por ejemplo, se observa, este es un corte transversal de la superficie y se observa el antes y el después de la nucleación de esos defectos. Aquí se acumulan las tensiones. Estas son las tensiones resueltas a lo largo de la dirección gamma C, que es una de las direcciones en las cuales nuclea una de esas galletas, una de esas faltas de apilamiento. Y aquí ya, si seguís el apilamiento, se ve como aquí y aquí han nucleado esas dislocaciones. Ahora ya pasamos a la parte de las superficies escalonadas. Ya que hemos visto cuáles son los mecanismos incipientes en las superficies planas, vemos qué ocurre en las superficies escalonadas, que son las curvas rojas, ¿vale? Comparado para cada uno de los 3 radios que os estoy mostrando aquí en esta presentación. Lo que ocurre, siempre lo que se ve, es que la curva de la superficie escalonada siempre va por debajo de la curva de la superficie plana, ¿vale? Y además el yield point, el límite elástico, siempre ocurre antes que en la superficie plana. En ese sentido, se observa claramente el efecto del escalón en la curva de fuerza. Una cosa interesante es monitorizar la estructura por debajo del escalón en función de la indentación, y ocurre que a una penetración de tan solo 4 angstroms ya comienza a nuclear un pequeño lacito de dislocación por debajo de la superficie. Bueno, aquí en estas imágenes de la simulación solo se muestran los defectos, solo se muestran los átomos en posiciones defectuosas, incluyendo la propia superficie, ¿vale? Se utiliza el parámetro de centrosimetría o la energía potencial del átomo para visualizar básicamente las dislocaciones que se ven. Pero es interesante fijarse en eso, que ya hay actividad plástica antes de que haya un salto en la curva de fuerza. Aparentemente, aquí estamos en un estadio elástico, no hay un popping, que se considera como un signo casi inequívoco de actividad plástica, pero sí que hay actividad plástica. Y luego un poquito más adelante ya sí que aparece un salto claro, en el cual la estructura de las dislocaciones por debajo de la superficie no emerge necesariamente del escalón, aunque esta dislocación previa actúa como centro de nucleación de las dislocaciones posteriores. Es decir, el escalón nuclea la primera dislocación y esta primera dislocación de alguna forma nuclea las dislocaciones posteriores. Un efecto similar en el sentido de que hay actividad plástica sin haber saltos en la curva de fuerza, ya lo propusieron Knapp y Ortiz hace unos años utilizando el método cuasi continuo, donde veían una profusa actividad plástica por debajo de la superficie. Esto es también oro 001, a pesar de que no hay aparentemente un salto brusco en la curva de fuerzas. Lo que pasa es que ellos lo hacían sobre superficies planas
Y aquí el efecto no se debe a la existencia previa de defectos en la superficie, sino a que el radio de la punta es muy grande. Porque cuando hacían estas mismas pruebas con puntas más pequeñas, sí que observaban unos saltos en la curva de fuerzas bien definidos. Lo que pasa es que al utilizar puntas grandes, esos saltos se diluyen en toda la superficie de contacto. Aquí se observa la formación del escalón en esta imagen transversal del escalón que veis aquí arriba. Se observa la formación de la dislocación para las diferentes penetraciones, pero se ve mejor, creo, aquí. Este es el estadio previo de en penetración igual a 0, y según aumentamos la carga, se va observando cómo se comienzan a desplazar esos átomos que veis ahí arriba hasta un punto en el cual se forma una pequeña dislocación que se propaga hacia el interior. Este es el lacito que os he enseñado antes, según aumenta la carga, ¿vale? Pero lo más interesante, bueno, o una cosa interesante, es que la tensión crítica a lo largo de esta dirección de deslizamiento, hemos comprobado que la dislocación se forma en este plano de deslizamiento, pues la tensión resuelta a lo largo de este plano de deslizamiento es menor de 1 gigapascal, ¿vale? Mucho menor que la tensión resuelta necesaria para nuclear la dislocación en el caso homogéneo, en el caso en el que no haya defectos previos. Este es otro ejemplo todavía más claro en el cual la ley de Schmidt a esta escala y con un entorno heterogéneo de nuevo no se cumpliría. Y eso se debe o se puede explicar en base a la ruptura y formación de nuevos enlaces. En un empaquetamiento compacto, el deslizamiento de un plano sobre otro tiene lugar mediante la ruptura de un enlace previo y la reformación de ese enlace después de que haya saltado a una posición contigua, de FCC a HCP, mediante una barrera potencial que hay en medio, que se llama la falta de apilamiento inestable. Y entonces, en este contexto, se puede entender el siguiente esquema. Esto esquematiza la formación de una dislocación en el caso homogéneo, en el caso en el que no haya un defecto previo en la superficie. Este átomo, bueno, digamos que el sólido, todo este bloque del sólido, desliza por la aplicación de una fuerza externa en la dirección en la que veis ahí. El átomo azul, que es el átomo que se encuentra en el borde del escalón generado, incrementa su coordinación, incrementa el número de vecinos de 9 a 10 vecinos próximos sin ruptura de enlace. En ese sentido, la formación de este escalón es favorable localmente para este átomo, aunque requiera la generación del escalón. Pero bueno, me estoy fijando únicamente en la coordinación del átomo en el escalón que se forma en una superficie plana. En una superficie escalonada es todavía más favorable energéticamente la formación de una dislocación, en el sentido de que estos átomos, de nuevo, incrementan su coordinación de 11 a 12, es decir, están finalmente perfectamente coordinados, sin ruptura de enlace. Y en el caso de los átomos del escalón, los átomos que forman parte de la arista del borde del escalón, este incremento es todavía más favorable en el sentido de que no hay que pasar ninguna barrera. Me refiero a esta barrera. El resto de los átomos azules tienen que pasar esa barrera. Hay una fricción a escala atómica. En el caso del átomo rojo, del átomo del propio escalón, no existe esa barrera, con lo cual es más favorable la formación, el desplazamiento de ese átomo para formar la dislocación. Lo siguiente que hemos estudiado es la formación es la plasticidad en superficies con múltiples escalones, para ver, para acercarnos algo más a las superficies reales y para ver si las dislocaciones nucleadas de cada uno de esos escalones pueden tener entre sí alguna interacción y nos pudieran dar lugar, por ejemplo, a procesos de endurecimiento. Vemos que no, al menos en las penetraciones, en el rango de penetraciones a los que llegamos con las simulaciones, que son, ya veis, bastante bajos.
lo que se observa es que el efecto es más exagerado en el sentido de que la curva de la superficie escalonada va muy por debajo, bueno, o bastante más por debajo que en el caso de un único escalón. El efecto se suma. La curva azul es la curva de la indentación para la superficie escalonada y la curva roja es para la superficie plana. Y estas simulaciones se hicieron en comparación directa con esta misma superficie en el caso experimental, que son los experimentos que hizo Violeta para su tesis. Os quería mostrar ahora unas películas de la formación, a ver si hay suerte y no cascan, de la formación de las dislocaciones por debajo de la superficie. Aquí partimos de la superficie con escalones, sin defectos por debajo de la superficie, y ya se observa la primera aparición de los defectos, las primeras dislocaciones, y en un momento dado la nucleación de múltiples dislocaciones, no ya necesariamente emergentes de los escalones, como es este caso muy incipiente, sino propagándose a lo largo de todas las direcciones, a lo largo de todos los sistemas de deslizamiento, perdón. Algo que nos preguntamos también es qué ocurre con estas dislocaciones como ya os mostré antes. En esta parte aparentemente elástica existe, como habéis visto en la película, existe actividad plástica. Lo que nos preguntamos es qué ocurría con esas dislocaciones antes de llegar al límite elástico visual, podríamos decir, si retraemos la carga. Y esta es la película que os muestro aquí. Estas son las dislocaciones incipientes una vez que la carga se retira. La carga, una vez que el indentador se retira. Y lo que se observa es que todas esas dislocaciones emergentes de escalones, dislocaciones nucleadas heterogéneamente, se retiran una vez que el indentador se va. En ese sentido, no sabría si llamar a esto plasticidad o no, porque se crean defectos, pero no son defectos permanentes. No sé cómo lo llamaríais vosotros. Hay mucha plasticidad reversible. ¿Vale? Plasticidad reversible. Se ha publicado, por lo menos. No. Y bueno, ya para acabar, esta es la última transparencia. Sí que quería deciros que estos son resultados experimentales de esa misma orientación cristalina, una orientación 788 de la superficie del oro. Estos son resultados experimentales y no me voy a meterme, porque además esto es algo que ya mostró hace un tiempo Violeta Navarro, precisamente aquí en este seminario, y se observa que el límite elástico efectivamente tiene lugar a menor carga para las superficies escalonadas que para las superficies planas, a pesar de la dispersión que hay en los datos debido al ruido experimental, a la naturaleza estocástica de todos los procesos estos de nucleación. Sí que se observa que el límite elástico ocurre antes en la superficie escalonada. Y con esto ya podemos llegar a las conclusiones. Se puede decir que las superficies escalonadas son mecánicamente más blandas que las superficies, las superficies planas. El límite elástico al menos ocurre antes, tiene lugar antes, y eso es debido al papel que juegan los defectos, por supuesto, que no es únicamente una reducción del área de contacto efectivo. No se limitan los escalones únicamente a ser concentradores de estrés, de tensión, sino que además, adicionalmente, muestran una tensión crítica de nucleación de defectos, de dislocaciones, menor que en la superficie plana. Actúan como centros de nucleación heterogéneos de dislocaciones. Y además determinan la naturaleza de la dislocación generada. No os lo he mencionado, pero las dislocaciones siempre crecen en uno o dos planos de deslizamiento, que son los que determina precisamente el escalón atómico en la superficie. Y además estas dislocaciones se retraen cuando la carga se quita. Estas dislocaciones se retraen también parcialmente, aunque no sean dislocaciones nucleadas en los escalones. Es decir, siempre existe una cierta plasticidad reversible
en los casos de las simulaciones de nanoindentación. Pero esta reversibilidad es mucho mayor cuando esas dislocaciones son las nucleadas heterogéneamente en los escalones. Es importante recalcar que los saltos en las curvas de fuerza no son una condición necesaria para determinar que existe plasticidad en una superficie. Entonces, se puede decir que el criterio de Smith a escala atómica y en entornos heterogéneos no es una condición necesaria para nuclear una dislocación. Concretamente en un escalón de superficie, pero bueno, esto se podría generalizar a otros sistemas, no necesariamente una indentación sobre una superficie escalonada. Se puede decir que otros factores pueden contribuir a la nucleación heterogénea de una dislocación. Y no habría que considerar en este caso la plasticidad incipiente como dirigida exclusivamente por tensiones mecánicas. Puede haber otros factores, como puede ser fuerzas químicas, por ejemplo, que faciliten la nucleación de esas dislocaciones. Fuerza química puede ser sencillamente el aumento de la coordinación de un determinado átomo, de un determinado entorno de átomos. No, gracias. Muchísimas gracias, Óscar. Tenemos unas cuantas preguntas y se anima el público del auditorio. Sí, César. Bueno, lo primero, muchas gracias, que me ha parecido muy interesante. Y entonces me ha surgido la curiosidad de si hay algún estudio de este tipo en materiales hexagonales, como titanio, circonio, o si a lo mejor estos resultados ya se pueden aplicar también directamente a estos materiales. No conozco este tipo de resultados sobre esos sistemas que dices tú, pero yo esperaría que fueran los mismos. Yo esperaría que estos resultados fueran bastante generales. Yo esperaría que si esto se repitiera con un potencial tipo Lennard-Jones, por decir un potencial muy sencillo, muy simple, muy simplista, yo esperaría que se reprodujeran los mismos resultados, en el sentido de que hay plasticidad incipiente en los escalones, de que el límite elástico es menor. Yo diría que es bastante general. Y luego, la última cosa, ¿cómo preparáis las superficies para que queden tan limpias? Experimentalmente, ¿cómo lo hacéis? En un trato vacío. La receta típica es bombardeo iónico de baja energía, no para nanoestructurar, sino para limpiar. Con eso se arranca toda la porquería que puede haber en la superficie y luego un calentamiento pues, a una determinada temperatura durante un cierto tiempo. Y en ese sentido el oro es muy agradecido, por eso se utiliza tanto en este sentido, porque es muy fácil, incluso en aire, con un llamarazo de una pistola de butano se puede conseguir algo bastante limpio. Aunque bueno, lo que se muestra aquí, tanto las superficies planas como las escalonadas, fueron limpiadas con trato vacío mediante bombardeo iónico y calentamiento. ¿Alguna otra pregunta? John. Si he entendido bien, la interacción entre la punta y la superficie es un proceso repulsivo. Ahí no sé, pillando por ejemplo la atracción real que se mide en el nano de la punta hacia la superficie, etc. ¿Eso se podría de alguna forma implementar? Que no estamos midiendo la atracción real. Sí, cuando tú estás en el experimento, con una punta, si tienes resolución suficiente, puedes incluso captar que hay una atracción mecánica entre la punta y la superficie. Pero al principio no tienes que aplicar cargas, sino tienes que sujetar a la punta para que no. Entonces, eso ahora mismo con tus simulaciones no lo puedes captar, y yo creo que eso puede tener una influencia en todos estos primeros estadios de deformación. ¿Habría alguna forma de incorporar eso? Sí, simular. ¿Hay conocimiento de los potenciales del diamante y el carbono? ¿Se podrían incorporar? De hecho, hay simulaciones de la indentación que en vez de utilizar una esfera repulsiva utilizan una punta atomística formada por átomos de carbono, por ejemplo, si quieren simular una punta de diamante, y sí que se observan esos estadios incipientes de adhesión. Formación de cuello, por ejemplo, cuando si es diamante no, pero si es metal-metal, si la punta es metal-metal, se forman cuellos, y sí, claro, eso se ha hecho y se observan esos fenómenos que dices tú. No es este caso porque, bueno, eso también complica un poco la interpretación y nos queremos fijar en la influencia de los defectos en la superficie, no en la influencia de la punta. Pero sí que se hace lo que dices tú, se observan esos efectos. También, por ejemplo, se podría, para hacerlo todavía más complejo, estudiar el papel que pudiera jugar
una pequeña lámina de agua que haya sobre la superficie de oro, es probable que en el ambiente exista una cierta cantidad de agua que facilite la formación del cuello, por ejemplo, y bueno, pues ya son estadios posteriores, digamos. Sí, yo quería saber si el efecto de los escalones se puede ver macroscópicamente, es decir, si haces una indentación macroscópica de dos superficies con distinta densidad de escalones, ¿deberían verse diferencias? O sea, No creo. No. Esto es plasticidad incipiente en el sentido de que el efecto que se puede ver se ve a muy bajas penetraciones. Una vez que la penetración alcanza un cierto valor, yo diría que el papel que juegan los escalones es mínimo. Macroscópicamente no creo que esto se vea. No sé si alguien aquí tiene experiencia en ese sentido de ver que macroscópicamente con microindentaciones juega un papel el efecto de que la superficie sea más o menos rugosa. No sé. Es que yo creo que ahí ya, si estás haciendo experimentos con microindentación, ahí ya te estás metiendo en el rango donde alcanzas las dislocaciones que haya en el volumen. Entonces eso sería predominante frente al efecto de la rugosidad superficial o los escalones. Yo creo que esa es la diferencia. Porque entonces el mecanismo de plasticidad está gobernado por las dislocaciones preexistentes, el movimiento y deslizamiento de esas dislocaciones. Sí, ese puede ser el efecto principal, pero yo creo que aunque no existieran esas dislocaciones, hipotéticamente esas dislocaciones previas, no se vería la diferencia. Bueno, lo que sí se ve, por ejemplo, como cualquier superficie metálica, si está muy limpia, el popping inicial, incluso con una punta piramidal, como siempre están un poco redondeadas, siempre pillas esa primera emisión de dislocaciones, que si la superficie está mal preparada nunca la pillarías. Eso sí que es algo que el nanoindentador, no sé, la indentación. Pero bueno, incluso haciendo indentaciones relativamente grandes no es difícil pillar ese salto inicial, pero si la superficie es muy rugosa nunca lo ves. Tiene que ser una superficie muy limpia. Pero ya estamos hablando de pruebas nano. Sí, pero nano sí que este efecto se ve. Tú has preguntado por micro, ¿no? Es microindentaciones. Pues muchísimas gracias, Oscar.